comienzan a partir del día miércoles, entiendo yo, y el nuestro es el próximo viernes, o sea, en 8. Al finalizar les voy a decir exactamente qué es lo que viene en su primer parcial y de una vez vamos a hablar lo relativo al trabajo del segundo parcial. Entonces, lo que veamos al día de hoy es lo que entra en el examen, compañeros, ¿vieron? Tenemos que entrar a cómo protegemos los derechos humanos, porque si bien es cierto, ya sabemos los derechos que tenemos, la clasificación de los derechos que tenemos, ya los derechos fundamentales también establecidos ahí en la Constitución, ya los conocemos. Ahora, ¿cómo defendemos los derechos humanos? Pues hay sistemas de protección internos y vamos a ver posteriormente los sistemas de protección externos. Pero ahorita estamos hablando de los sistemas de protección internos. ¿Cómo internamente protegemos nuestros derechos? Pues indudablemente los derechos humanos pues abarca todo, como ya lo hemos visto, y tenemos diferentes normativas que tienden a proteger nuestro derecho en el ámbito de la justicia. Pero ya más concreta, en el ámbito de derechos humanos, tenemos 4 instituciones que protegen los derechos humanos. Ustedes, por eso se relaciona mucho a lo que ustedes están viendo ahorita en procesal constitucional, porque un sistema de protección interno de nuestros derechos humanos, háblese del amparo, de la acción constitucional de amparo, háblese de la inconstitucionalidad, de la exhibición personal y de la oficina del procurador de los derechos humanos. Esos son los sistemas de protección de nuestros derechos humanos internamente. Y el primero, pues ustedes ya lo conocen, es el amparo. Esa acción constitucional que para mí siempre ha sido y siempre lo he denominado el SOS, es esa salvación que se da a través del amparo, porque muchas veces los jueces ordinarios no motivan bien sus resoluciones y recordemos que dentro de la tutela judicial efectiva que ya vimos como derecho individual, y dijimos que ahí entra todo lo que es el apartado de las resoluciones judiciales y todo lo que es el ámbito de justicia, pues a través de la falta de motivación se logra ir al amparo, a través de una falta de notificación se logra un amparo, o simplemente un oficio o una citación sin el fundamento correspondiente, pues evidentemente a través del amparo, o simplemente usted es una persona que necesita ejercer su derecho de defensa, pero se le impiden, pues definitivamente, ¿a dónde tiene que acudir? Al SOS. La justicia ordinaria está a un lado, pero la justicia constitucional está vigilante de esta justicia ordinaria. Sé perfectamente, y hay unas sentencias en contra de Guatemala por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que recalca que hay un uso excesivo del amparo. Y pueden tener razón, pero también se encuentran que la justicia ordinaria muchas veces violenta esos derechos humanos. Y por eso tenemos que acudir a ese amparo. O sea, yo no me voy a entretener más con el amparo porque ustedes se están especializando en esa materia. Ahorita que están viendo procesal constitucional, están viendo los plazos, están viendo los presupuestos procesales, que es un tema muy importante para el amparo. Pues primero se tiene que agotar la definitividad. Ustedes ya saben que el objeto fundamental es que previo a acudir al amparo, se necesita que usted haya agotado todos los recursos ordinarios que corresponden. Porque si toca, después de una resolución, toca apelar, ¿por qué se tiene que ir al amparo? Si toca la apelación. O sea, eso es un tema muy importante del amparo, del principio de definitividad, o como presupuesto procesal. Para plantear un amparo, fundamentalmente hay 3 presupuestos procesales, que es la definitividad, que es la temporalidad. Ustedes saben que debe de plantearse un plazo máximo de 30 días, y la legitimación, tanto legitimación activa, que es la persona, el agraviado en sí, que tiene que accionarla, versus también la legitimación pasiva, que efectivamente sea una autoridad la que cometió el acto reclamado. Y el acto reclamado, pues es eso, puede ser un oficio, puede ser una resolución,
puede ser una falta de notificación o simplemente falta de resolución o falta de, sí, de resolver una petición. Entonces ahí entra el acto reclamado. Y realmente, jóvenes, yo para mí el amparo se puede discutir muchas cosas, pero es un arma que tiene cualquier persona para contrarrestar cualquier abuso de los propios órganos jurisdiccionales. Los propios órganos jurisdiccionales cometen muchas situaciones en contra de la Constitución. Recuerdo, solo para dar un poquito el espíritu a esto, recuerdo que antes se certificaba al Consejo Nacional de Adopciones, después de haber agotado toda la vía jurisdiccional, toda la vía ordinaria. Entonces se le certificaba al Consejo Nacional de Adopciones para que iniciara el proceso de adoptar un niño abandonado en las calles, en los tragantes, en las iglesias, en los potreros. Pero ahí venía el consejo que no quería y apelaba. ¿Te das cuenta de qué apelaba? Entonces había gente que tenía que irse por el amparo para hacerle ver que efectivamente el consejo está cometiendo una violación a los derechos humanos, especialmente del niño. O sea, uno cree que no es necesario el amparo y el amparo, yo creía y quería que no existiera mucho amparo, pero por las situaciones de la vivencia real, por muchas situaciones, se hace necesario el amparo. El amparo es el SOS, es la salvación. Y ustedes, especialmente la tutela judicial efectiva, es la que se hace valer muchísimo una carencia de derecho de defensa. Me recuerdo que hubo un caso famoso donde dejaron a un procesado, no sé, 5 o 10 minutos sin defensa técnica. ¿Cómo deja usted a alguien sin defensa técnica? ¿Qué es eso? Es una violación a los derechos fundamentales, especialmente la tutela judicial efectiva por medio del derecho de defensa técnica. O sea, el amparo, guste o no guste, es la herramienta que tiene el ciudadano para hacer valer sus derechos ya en el ámbito constitucional. Y logra mucho, demasiado. Otra institución también como sistema de protección de derechos humanos, aparte del amparo, ustedes ya saben que es la exhibición personal. Esa exhibición personal, pues perfectamente es el habeas corpus, el de solicitar el cuerpo, el aparecimiento de una persona, porque puede estar detenida ilegalmente. O ustedes saben, estando detenida legalmente, sufre vejámenes. Esto es muy importante, es un proceso mucho más sencillo, más rápido, menos formalismos. No es como el amparo tiene formalismos, tiene plazos, a diferencia de la exhibición, no tiene formalismos, no tiene plazos, e inmediatamente un telefonazo a un juzgado de que se desapareció una persona, necesitan localizarla porque temen que puede estar detenida ilegalmente. Hace muchos años, cuando no existían, por ejemplo, ustedes hoy día están acostumbradísimos a hablar de los juzgados de turno, ahí están los juzgados de turno, una persona está detenida, pues usted sabe inmediatamente que se lo van a llevar ¿a dónde? Al juzgado de turno. Pero antes no, y antes no me refiero a que sea unos 20 años, no. Los juzgados de turno tienen apenas unos 10 años de funcionamiento, 10 años. ¿Y qué hacían entonces bueno, tal vez unos 12 años? ¿Qué hacían entonces en el 2005? ¿Cómo hacían? El 2005 aquí nomasito. Compañeros, simple y sencillamente la persona era detenida y se le llevaban directamente a la zona 18. Allá lo encerraban. Y allá pasaba unos 3, 4, 5 días o más días preso. Sin siquiera ver un juez, sin siquiera ver nada. Entonces, pero era normal, era un trato normal. O sea, si a usted lo detenían, posiblemente se lo lleven a una comisaría
y después el mismo policía lo manda, él mismo, cada facultad lo mandaba a la zona 18, y ahí lo recibe. Pero tuvieron que venir los juzgados de turno para decir, no, así no es la cosa. No, solo puede estar por autoridad judicial competente, se puede ingresar a la zona 18. Y estos son las situaciones que se han ido arreglando. Arreglando, no ha sido nada fácil. De hecho, si se dan cuenta, en el interior del país no hay juzgados de turno, más que solo en Misco, Antigua, Villanueva, Escuintla, Guatemala, Chiquimula, lo acaban de poner, y Quetzaltenango. Si a usted lo detienen, bueno, el lunes es descanso, si usted lo tienen hoy en Petén, ténganlo por seguro que va a conocer el juez hasta el día miércoles o jueves, si bien le va. Así la cosa. Pues así era aquí en Guatemala, 2005, 2008 para atrás. Y por eso se hablaba mucho de esa exhibición personal, porque realmente no estaban detenidos con el juez. También, bueno, y en los departamentos suele pasar, pues, o si mucho lo que llevaran a un juzgado de paz, pues simplemente dice, miren, yo no puedo tomar su declaración, pero sí que lo conduzcan al centro preventivo. O sea, es bien complicado, pero la exhibición personal, en fin, la idea es localizar el cuerpo de una persona, esperando que esté vivo. Entonces, esa es la segunda institución de proteger los derechos humanos, porque la exhibición personal efectivamente es un solo derecho, que es la libertad y los vejámenes, y la integridad física, física o psicológica. Eso es lo que exactamente protege la exhibición personal. Ahora tenemos un tercero, que es la acción de inconstitucionalidad. La acción de inconstitucionalidad, pues ustedes ya la saben, es cuando existe una confrontación, cuando existe una contraposición a lo expuesto por la Constitución con una normativa, ya sea ordinaria o reglamentaria. Si existen contraposiciones a la Constitución, ahí entra la inconstitucionalidad. Y es importante la inconstitucionalidad porque recordemos que la Constitución fija demasiados derechos fundamentales. Y si existe una normativa o existiera una normativa, ya sea un reglamento o una norma ordinaria que contradice alguna norma en la Constitución, recordemos que en la Constitución protege exactamente nuestros derechos fundamentales. Entonces, entra como una institución protectora de los derechos humanos, como un sistema de protección de esos derechos humanos. Es la acción de inconstitucionalidad. Ustedes saben que es una acción directa o indirecta. Directa es cuando usted directamente plantea la acción de inconstitucionalidad hacia la Corte de Constitucionalidad, valga la redundancia, para que la Corte observe esa contradicción, esa confrontación entre la normativa surgida con la normativa de la Constitución. Si se logra establecer la confrontación, indudablemente se declara inconstitucional. Ahora, en una acción de inconstitucionalidad indirecta es cuando se hace a través de los mismos juzgados. Usted puede estar litigando en un juzgado y le van a aplicar o le aplicaron una norma que para usted es inconstitucional, pues prácticamente en ese mismo proceso plantea la inconstitucionalidad, lo conoce el mismo juez y ya se va a apelar a la CC. Y el efecto únicamente es sacarlo no es sacarlo, es inaplicarlo. En cambio, lo saca de la normativa en una acción de constitucionalidad directa. Ahí sí lo saca de la normativa. En una indirecta no lo saca, sino lo único que se hace es inaplicar esa norma que se va a plantear o se plantea. Estas son las situaciones, son las tres instituciones fundamentales como sistemas de protección interno de derechos humanos, juntamente con la oficina del Procurador de los Derechos Humanos. Todos hemos visto al Procurador de los Derechos Humanos, y él está
es el protector del pueblo. Él está para el pueblo, para protegerle al pueblo sus derechos fundamentales. Hay una cantidad de denuncias ahí en la PDH que ellos instan a su investigador, investigan cada uno de los hechos y al final de cuentas resuelve. También le concede audiencia a las partes para que las partes se pronuncien y después de esto ya emite una conclusión que muchas veces puede ser recomendaciones, puede hasta recomendar destituciones, puede sancionar moralmente una entonces, pero la oficina del procurador es tan importante, pero tiene límites. El procurador no puede investigar hechos que ya están en procesos judiciales o en procesos administrativos. La figura del procurador es muy importante, pero hay que entender que también tiene sus límites. Si alguien le dice, mire, yo vengo a denunciar a alguien que se robó unas pantalonetas, perfecto, como es penal, lo debe trasladar al Ministerio Público. Ahora, si le dicen, mire, fíjese que hay unos comportamientos de un funcionario, inician la investigación y si ven que ya existe una denuncia y un proceso en el ámbito administrativo, pues ellos tendrán que trasladar lo que tienen al ámbito administrativo para que el ámbito administrativo lo sancione. Eso sí, el PDH puede solicitar cualquier petición o cualquier funcionario de esa naturaleza poder participar en los procesos. Si participa en los procesos, pues quiera que no, le da un respaldo y un respiro al denunciante. Esas son las funciones que efectivamente tiene la Oficina del Procurador de Derechos Humanos, defender al pueblo de cualquier arbitrariedad que le afecte a los derechos humanos. Esto es exactamente. ¿Se recuerdan ustedes cuántas veces el procurador no sale con amparos sobre el tema de incremento a la energía eléctrica? Pues él es parte de esa su labor. Entonces, esos son los sistemas de protección de los derechos humanos. Amparo, exhibición personal, acción de inconstitucionalidad y la oficina del procurador de los derechos humanos. ¿Tienen comentarios o dudas, compañeros, por favor? Licenciado, muy buenas tardes. Le saluda Elmer Dumont. Cuénteme, don Elmer. Mire, una pregunta. Fíjese que yo considero que el amparo, y usted hablaba del abuso que se hace del amparo, exactamente igual como cuando hablamos de la ley del feminicidio, no sé si se acuerda, que hacen el abuso. Mi pregunta va encaminada, ¿será que se puede hacer algo cuando, yo creo que está normado, ¿verdad? Cuando alguien maliciosamente interpone un amparo, ¿verdad? Que no, realmente no cabe. ¿Será que no puede levantarse más la sanción o una multa o algo? ¿Quién pudiera ser entonces el que sancione a la persona que maliciosamente someta a un amparo, ¿verdad? Y que no dé lugar al amparo. Sí lo hay, don Elmer, sí lo hay. De hecho, los tribunales constitucionales, los tribunales que cuando les plantean un amparo y son competentes, pues asumen la calidad de tribunal constitucional de amparo. Y ellos tienen facultad de suspender inmediatamente los amparos y de ponerle multa a los abogados patrocinantes. La multa puede ser hasta 1,000 quetzales. Yo sé que ahora dirán 1,000 quetzalitos no es nada, pero en su momento era mucho. Pero ahora se necesita reforma de ley. Pero se puso como disuasivo precisamente para evitar el abuso del amparo. Ahora lo que se está haciendo es suspender los amparos simplemente con la situación esta de falta de los presupuestos procesales, se suspende. Sí, falta la definitividad, falta la temporalidad o la legitimación activa-pasivo del amparo, se suspende inmediatamente el amparo. Estos son situaciones que se dan constantemente en todos los tribunales constitucionales de amparo, en todos. O sea que sí lo hay. Lo que pasa es que
como dicen, va hecha la norma, hecha la trampa. Se tiene una norma y miran cómo lo hacen ver. Es una cantidad de amparos increíbles, increíbles. Pero vuelvo a insistir, muchas veces se logran muchas cosas, una verdadera tutela judicial efectiva a través del amparo. Hay mucha gente que ha sido despedida injustamente. Los juzgados ordinarios le han declarado sin lugar y a través del amparo se logra una justicia y se le ordena al juzgado resolver acatando determinadas circunstancias. Yo sé que se habla mucho del amparo, pero también es cierto, es necesario. Sí, doña Celini. Licenciada, una pregunta. ¿El derecho de amparo para los trabajadores también se puede aplicar para los trabajadores del Estado? Ya que por lo general a los trabajadores del Estado que trabajan bajo el renglón 029 es a quienes más se les despide, a pesar de que existen, ¿cómo se llaman? Cuando los ministerios están emplazados, que no se puede despedir a las personas y aún así las despiden y no les, por ejemplo, si van al Ministerio de Trabajo, no es procedente porque no se puede el Estado contra el Estado. Y la mayoría que no tiene acceso a pagar un abogado particular acepta su despido. Mire, muy buena su intervención, doña Celini. Mire, hay muchos casos, a eso se le llama el tema de simulación laboral, pero eso creo que lo tienen que ver ustedes en procesal constitucional. La simulación laboral es algo que la doctrina de la Corte de Constitucionalidad está clarísima, que se da cuando se simula los contratos 029, 029, 029, pero con todas las obligaciones habidas y por haber. Entonces la Corte de Constitucionalidad ya tiene doctrina legal que se da la simulación laboral y obligan a la reinstalación. Así sean especialmente los trabajadores del Estado, y si hay muchísimos. Y esto se ha logrado por la justicia ordinaria, pero si la justicia ordinaria no lo ve, entra la justicia constitucional y la justicia constitucional sí lo reinstaura. Muchos casos, doña Celia, muchos casos. ¿Estamos? Sí, licenciado. Muy bien. Bueno, ahora entramos a un tema interesante, el asunto de el valor que se le da a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Siempre eso se ha discutido, yo no sé ustedes cómo lo han discutido, porque siempre se discute. De hecho, la misma Corte de Constitucionalidad no tiene una postura, para mí no es correcta, pero porque siempre se discute si los tratados internacionalmente reconocidos por el Estado de Guatemala de derechos humanos son superiores a la Constitución, son iguales a la Constitución o son inferiores a la Constitución, solo que superiores a las leyes ordinarias. Ese es el gran dilema que existe y ha existido, máxime cuando el artículo 46 habla sobre la preeminencia sobre el derecho interno. Hay quienes se atreven a decir, es que derecho interno no es la Constitución, son leyes ordinarias. Por fin, es un problema mayúsculo, y les voy a leer lo que escribió Ramiro de León Carpio, que Ramiro de León Carpio, que había sido procurador de derechos humanos y después, por una circunstancia, pues, llegó a ser presidente de la República. Él fue el ponente del artículo 46 y valdría la pena que lo escucháramos. Permítanme. Está un libro que él escribió, se llama Catecismo Constitucional. Y Ramiro León Carpio, miren lo que dice, lo fundamental, dice:
Artículo 46, preeminencia del derecho internacional. Escribe Ramírez León Carpio, en este artículo se establece el principio general que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptadas y ratificadas por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. Y él pregunta, y él dice, ¿qué significa esto? Ahora, él mismo se responde y dice, significa que los tratados que Guatemala hace con otros países y organismos internacionales en materia de derechos humanos tienen mayor validez sobre la Constitución y las demás leyes de Guatemala. Ojo, dice, tienen mayor validez sobre la Constitución y las demás leyes de Guatemala. Ramiro León Carpio, el ponente. Y dice, y además razona y dice, este es un gran avance en materia de derechos humanos, porque nos garantiza que se va a aplicar la ley internacional sobre la nacional, en beneficio del respeto a los sagrados derechos del hombre y el cumplimiento de esos derechos, y es más difícil que se cambie una ley internacional que la nacional. Razonamiento Ramírez León. O sea, él está dando efectivamente al tenor literal, al análisis gramatical del artículo sobre la preeminencia sobre la Constitución. Porque él se basa en esto, que las leyes internacionales van a estar siempre más protectoras del ser humano que las nacionales, y las nacionales pueden cambiar, en cambio las internacionales no van a cambiar, y si cambian es en beneficio de la humanidad. Él pensando más en el derecho internacional global de derechos humanos. Y al inicio voy a confesarles a ustedes, yo era de ese punto de vista también y defendía ese punto, porque decía, bueno, si la Constitución está para los seres humanos, si la Constitución está para sus ciudadanos, entonces, ¿cuál es el problema de que no se proteja al hombre de cualquier derecho internacionalmente reconocido sobre la propia Constitución? Porque la Constitución se puede quedar corta, aunque aparece el artículo 44 de su Constitución, que dice que los derechos que no están contemplados a ella, si se consideran derechos humanos, pues obviamente son de aplicación, porque el derecho es evolutivo, va evolucionando. Entonces, Ramiro León Carpio tiene esa idea, yo les voy a confesar, también tenía esa idea. La Corte de Constitucionalidad no tiene esa idea. La Corte de Constitucionalidad habla de la complementariedad, que los derechos humanos se van complementando con la Constitución, pero que no pueden ser superiores a ella. Y dice la Corte de Constitucionalidad, también tiene sentido lógico, porque dice, de lo contrario, la reforma constitucional sería a través de los tratados internacionales, y es situación que no puede ver. Entonces, ellos se basan en que los derechos humanos son complementarios a la Constitución. Estos van a complementar a la Constitución, pero nunca superior a la Constitución. Ese es el mensaje fundamental de la Corte de Constitucionalidad. Entonces tenemos dos posturas: la gramatical textual, que los tratados internacionales de derechos humanos, no lo que dice el 204 de la Constitución, sino el 46 de derechos humanos, porque había otra polémica. Uno mira el 204 de la Constitución, el 204 creo que es, donde habla de la jerarquía normativa, y primero dice la Constitución, leyes ordinarias, tratados internacionales, y dice que ninguna ley o tratado va a ser superior a la Constitución. Así lo dice textualmente en nuestra Constitución, ninguna ley o tratado. Pero ¿qué pasa con el 46? Cuando el 46, ahí es distinto, y la explicación puede ser un poco lógica. El 204 se refiere a toda ley o tratado, mientras que el 46 solo es estrictamente de derechos humanos. Cuando se trate de derechos humanos
indudablemente ahí sí se necesita tener ese grado superior a la Constitución, tal como lo dice Ramiro de León Carpio, o lo dijo Ramiro de León Carpio. Licenciado, una pregunta. Mire, para mí, ¿verdad? En lo que, escuchando lo que es la preeminencia del derecho internacional, yo entiendo que los tratados de derechos humanos están sobre el derecho interno, sea sobre lo que es derecho interno. Yo, ¿verdad? No tengo el conocimiento, ¿verdad? Pero yo creo que serían las leyes ordinarias. Entonces, yo sigo pensando que los tratados están abajo de todas las leyes constitucionales, ¿verdad? La Constitución, las leyes constitucionales, pero sí sobre lo que son las leyes ordinarias. Es lo que yo siempre he creído, ¿verdad? Y lo que yo le he entendido, pues, al licenciado de Constitucional. No sé cuál sea su opinión. Eso es lo que dice la Constitución, la Corte de Constitucionalidad, ese es el criterio que tiene, que los tratados internacionalmente reconocidos de derechos humanos son complementarios a la Constitución, se complementan, pero nunca superiores a ella. Esto es lo que dice la Corte de Constitucionalidad. Ramiro de León Carpio, que era el ponente, y mi persona y otros más por ahí, decíamos que no. El sentido gramatical de la norma es que es superior, es preeminente al derecho interno. Ahora, el léxico de derecho interno, ¿qué significa? ¿La Constitución es interna o es internacional? La Constitución es derecho interno, no es un derecho satelital, ni un derecho extraterrestre, ni un derecho de otro país, es interno. Y el artículo 4 de la Constitución, pues claramente dice que ninguna ley o tratado es superior a la Constitución. Eso lo dice textualmente. Pero ya en manera especial de derechos humanos, poco diferente. Esto es lo que resulta la polémica. Si el derecho no es fácil, como bien dicen, un diálogo de 3, 4 abogados salen 20,000 criterios. Pero, siempre hay un pero, y vuelvo a insistir, Ramiro de León Carpio, ojo, Ramiro de León Carpio, el amante de los derechos humanos, el amante de los derechos fundamentales, y es el libro de sesiones del Congreso de la República, donde está el tema de la Constitución, pues Ramiro de León Carpio es uno de los ponentes, y por eso él en este catecismo constitucional realmente resalta que la Constitución cede ante los tratados internacionales de derechos humanos, solo de derechos humanos. Pero, un reanálisis, un reestudio, la misma situación. Yo en las ediciones de los libros del año, creo que del año 2014 para abajo, mantenía el criterio de que la Constitución cede ante los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y por simple lógica, no solo por lo que dice Ramiro León Carpio, sino que porque los tratados internacionales de derechos humanos, ¿para quién es? Para los seres humanos. ¿Y el Estado para qué está constituido? Para los seres humanos. O sea, pero, un reanálisis, se siente lógico decir que los tratados internacionales en materia de derechos humanos siempre son superiores al derecho interno, háblese Constitución, leyes ordinarias, claro. Pero ¿y qué pasa? La visión contraria. ¿Qué pasa cuando el derecho interno es superior al internacional? ¿Qué pasa? Ahí es donde efectivamente ya las nuevas ediciones 2015 para acá o 2014 para acá ya cambié la versión, pero con una posición ni la primera ni la segunda,
sino una posición mucho más coherente, pienso yo, que los tratados internacionales en materia de derechos humanos deben de resolverse de conformidad con el principio pro homine. Pro homine. ¿Qué significa el principio pro homine? Significa que se tiene que aplicar la normativa que más le convenga al ser humano. Si es la Constitución, que aplique la Constitución. Si es un tratado internacional, aplíquele el tratado internacional. Es en beneficio del ser humano. Y eso lo permiten los pactos internacionales de derechos civiles y políticos y el Pacto San José, porque en estos dos pactos dicen que los estados deben de velar por el cabal cumplimiento de los derechos humanos establecidos en esos pactos. Pero dice, más sin embargo, si hubiesen derechos humanos más desarrollados, con mejores ventajas en el derecho interno, pues aplíquese el derecho interno. Y ahí se habla del principio pro homine, lo que más le convenga al ser humano. Y tenemos ejemplos sencillos. Véase usted el caso de pena de muerte en ambas situaciones. Constitucionalmente reconocida la pena de muerte y todo lo demás. Pero el Pacto San José había un limitante y decía, antes de aplicar, antes de ejecutar la pena de muerte, se necesita que la persona tenga que haber interpuesto y resuelto todos los recursos, incluyendo el indulto, dice el artículo 4 del Pacto San José, incluyendo el indulto. ¿Y qué pasó en Guatemala? Creo que en el año 2000 quitaron el indulto, porque el presidente no quería cargarse ese muerto de que él tenía la facultad de otorgar o no otorgar el indulto. Entonces derogaron esa ley, ese decreto, y se quedó Guatemala sin indulto. Y al no haber indulto, entonces entraba perfectamente el artículo 4. Entonces en esos casos se aplicó el Pacto San José. Pero ¿qué pasa en el otro lado de las mujeres? Si ustedes miran el Pacto San José, dice que a las mujeres sí se les puede aplicar la pena de muerte. Imagínense. El Pacto de San José, sí, en aquellos delitos, obviamente, que ya estaban antes de la vigencia del Pacto de San José. Y dice que a las mujeres sí se puede aplicar la pena de muerte, salvo que esté en estado de embarazo, nada más. Si no está en estado de embarazo, se aplica la pena de muerte. Y en Guatemala, a Guatemala le quitó la pena de muerte a las mujeres. Entonces, ¿cuál es más ventajoso? ¿El Tratado de Derechos Humanos Internacional o Guatemala? Pues Guatemala, la Constitución. Entonces ahí entra cabalmente el principio pro homine. Lo que debe de ser es lo que más le convenga al ser humano. Si al ser humano, en el caso particular, le conviene aplicarle la Constitución o leyes ordinarias, aplíquenle. Y en el caso particular le conviene aplicar tratados internacionales de derechos humanos reconocidos por Guatemala, aplíquenle. Y además es un tema mero complejo decir que a través de los tratados internacionales puede existir una reforma a la Constitución. No, porque todos los tratados internacionales, especialmente en esta materia, obviamente, siempre pasan a consulta a la Corte de Constitucionalidad, y la Corte de Constitucionalidad, con su análisis que tiene, va a determinar si es inconstitucional o no es inconstitucional un artículo o una normativa. Si determina que es inconstitucional una normativa, pues prácticamente el Estado de Guatemala no ratifica ese convenio. Entonces, yo creo que para evitar este tema de quién es superior, hay uno que es superior, el ser humano. Lo que más le convenga al ser humano. Ese es lo superior en esta discusión. ¿Qué prevalece más? ¿El derecho interno? ¿El derecho internacional de derechos humanos? ¿No? Aquí lo que más importa es el ser humano. El ser humano es
la figura principal y se debe de aplicar la ley o normativa que más le convenga al ser humano. A esa conclusión llegué y en eso estoy, que ya no hay discusión. Aquí, lo que más le convenga al ser humano. Si al ser humano le conviene la aplicación del Tratado Internacional, aplíquele la Convención Internacional de Derechos Humanos. Pero si le conviene la aplicación interna, aplíquele la normativa interna. Es pro homine. Y vuelvo a insistir, tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como el Pacto de San José permiten esa línea, permiten que aunque esos derechos, si el Estado tiene derechos que más le benefician al ser humano, internamente debe de aplicarle esos derechos, internamente le convienen al ser humano en el caso particular. Sí, don Elmer. El licenciado no había apretado el botón, pero ya que me está dando la palabra, ¿verdad? Entonces ese sería su punto de vista. Usted, si le tocara un caso para resolver en la corte, usted aplicaría lo que le conviene, ¿verdad? No importa. No a mí, lo que le conviene al ser humano que se está conociendo el caso. Lo más importante es el ser humano. Sí, licenciado, eso iba a decir, no terminé la palabra, que es al que le conviene al ser humano, no al que le conviene humano, a usted, ¿verdad? en el caso pero prácticamente, ¿verdad? Pueden haber magistrados o jueces, ¿verdad?, que determinen que la Constitución tiene preeminencia, ¿verdad? En ese caso, ¿usted aceptaría esa razón? No puedo insistir, para mí lo más importante de un conflicto, y se lo digo de todo corazón, lo más importante de un conflicto es solucionar el conflicto a la persona, al ser humano. Y entonces, ¿qué es lo que le tengo que resolver? Lo que más le convenga al ser humano. Esto es lo que... Gracias, licenciado, estoy claro en eso. Es lo más importante para mí, el ser humano. Y nada más. Por eso es el principio pro homo. Buenas tardes, Lic. Sí, buenas tardes, don Gilmar. Disculpe, yo quería ver si derivado de esa ratificación de los tratados internacionales que Guatemala ha hecho, se derivan esas sanciones que en algunas ocasiones la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido con relación o hacia el Estado de Guatemala en algunos casos en los que se han violado los derechos humanos. No es eso. Y qué bueno que tocó esto, porque despuesito que terminemos este punto, voy a pasar al tema de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahí vamos a aprender mucho, y vamos a entender que las sanciones que ha recibido el Estado de Guatemala no es por inaplicación de normas internas, sino es por inaplicación de normas internas. Es que, por ejemplo, y se lo dije la vez pasada, un vecino mío viene y le mataron y torturaron a su hija. Él va a buscar justicia. Va al Ministerio Público, nada, va a Gobernación, nada, mira los juzgados, no hay nada, y por fin pasa 5 años, 6 años, 7 años, 10 años y no hay nada. ¿Qué le queda? Irse a la vía internacional para que el Estado de Guatemala haga algo para que no quede impune esa muerte. Un ejemplo sencillo. No es que está violando normas internacionales. Guatemala está violando sus normas internas. Por eso vamos a ver un montón de casos. Vamos a ver el máximo de sentencias contra el Estado de Guatemala y se van a dar cuenta de esto, porque no hay justicia, por las mismas desapariciones, incluyendo un caso laboral interesante de la misma Procuraduría de los Derechos Humanos. O sea,
pero no es porque las normas internacionales lo digan, sino que es las normas nacionales. Nosotros mismos somos violadores de las normas internacionales, de las normas nacionales. Y es donde la gente no encuentra justicia aquí y tiene que irse al ámbito internacional, pero no es porque la normativa internacional le obligaba al Estado. No, solo eso. Las normativas internacionales, tanto el Pacto Internacional como el Pacto de San José, hablan de protección de los derechos humanos, de lo que está en la Constitución nuestra también. Lo que pasa es que el Estado de Guatemala fue incapaz de protegerlo de conformidad a sus leyes y de conformidad a su Constitución. Y por eso es que tenemos que acudir al órgano internacional. ¿Estamos? Gracias, Ali. Muy bien. Bien, pues, jovenazos. Cerramos este capítulo. El examen viene hasta acá donde quedamos, desde el primer día, incluyendo el último pedacito. Por favor, que sí le encargo que ustedes me lo lean. El tema de la historia de los derechos humanos. O sea, sería hasta la página 117, compañeros. Hasta la página 117 es lo que va a entrar en el examen. Hasta la página 117. Y ahí viene lo relativo a la misma Constitución, que yo les dije que me dieran del 1 al 44 de la Constitución. Y con el tema de buscar los derechos fundamentales en la misma Constitución. Eso es lo que viene para el examen, compañeros, primer parcial. Hasta la página 117. Por favor, 117. Bueno, el segundo parcial, como se los vuelvo a decir, ya es solo un trabajo con exposición. Yo hoy les voy a dar el número en la sentencia que cada grupo tiene que obtener, que eso es sencillo, se obtiene por Google. La sentencia tal se obtiene, se lee y se hace una presentación. Lo que queremos es que existan tres partes en la sentencia. Las tres partes de la sentencia sería primera parte, un resumen del caso, porque es importante que a todos nosotros nos indiquen en qué consiste el caso. Consiste en que una madre le quitaron a sus hijas y la justicia del país no se las entregó por unas cuestiones ahí, ustedes van a ver qué cuestiones son. Y después tuvo que acudir al área internacional para ese tema. O sea, nos aclaran el resumen del caso. Esto es muy importante, el resumen del caso. La parte 2 son los aspectos jurídicos relevantes de la sentencia. Esto es un cuerpo muy importante. Los aspectos jurídicos relevantes de la sentencia. Hay una parte de la sentencia donde ya expone la Corte Interamericana en sí argumentos jurídicos, que eso es lo que más nos interesa, que habla de la tutela judicial efectiva, cómo significa la tutela judicial efectiva, qué es pensiones alimenticias, en qué consiste la libertad, en qué consiste la igualdad, en qué consiste el ámbito de la pena de muerte en el caso concreto, las desapariciones forzadas, o la reparación del daño, o la carencia de investigación, temas jurídicos de la sentencia, abstraerlos. Y última parte, bien sencilla, ¿cómo resolvió la Corte el caso? O sea, eso es lo que queremos, que ustedes nos ilustren. Resumen del caso. 2, aspectos jurídicos relevantes de la sentencia. 3, ¿cómo resolvió la Corte el caso? O sea, yo creo que ustedes muy amablemente ya me mandaron, estoy en la sección I, ¿verdad?
K, No, licenciado. licenciado, con la Licenciado. sección K. Perdón, estoy en la K. Entonces, muy finamente me mandaron ustedes los coordinadores y ahora mismo les voy a dictar qué sentencia es cada uno. Y vuelvo a insistir, el trabajo se divide en 3 partes. Primero, el resumen del caso. Este caso se ventiló en el lugar, en qué país, tal, y que fue por esto, un resumen. Segunda parte, aspectos jurídicos relevantes de la sentencia. Ustedes tienen que buscar qué aspectos jurídicos relevantes que nos deje a nosotros escucharles qué dijo la Corte en aspectos jurídicos relevantes. Y un tercer paso, que es cómo resolvió la Corte. Resolvió la Corte condenando al Estado de Ecuador por la falta del derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho a la igualdad, a la libertad, y le impuso al Estado de Ecuador una sanción de tanto. Eso es lo que... No sé si ya me entendieron las 3 partes de la sentencia, compañeros. Sí, licenciado. Licenciado. Sí, licenciado. Sí. Y realmente, este es un trabajo que ustedes lo van a hacer en grupo, porque no se puede hacer individual, y vamos a fijar fechas de presentación. Unos 3 casos quizás diarios o 4 casos diarios, como nos dé tiempo, y van presentándola. Porque todos los que estamos aquí queremos conocer esas sentencias, y especialmente vamos a ver las sentencias contra el Estado de Guatemala y otras interesantes contra otros estados, pero qué mejor es tener conocimiento de esas sentencias. Pero para eso espero en clases normales llegar al punto donde vamos a comprender el tema de las sentencias de la Corte Interamericana. Entonces, cuando ya estamos el tema de la Corte Interamericana, entonces prácticamente ya suena mucho mejor estar ya dialogando con todos nosotros de este caso concreto en 3 partes. El resumen, aspectos jurídicos relevantes y lo que resolvió la Corte en el caso concreto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciado, disculpe, ¿usted me podría dar un ejemplo más de la segunda parte del trabajo, digamos, los aspectos jurídicos relevantes de la sentencia? Mire, no se preocupe porque en la propia sentencia le aparecen los aspectos relevantes. Le va a decir, esta Corte ha entendido que la tutela judicial efectiva es tac, y usted es un aspecto jurídico relevante. O puede ser del caso concreto, que le puede decir, la Corte ha entendido que las desapariciones forzadas es un delito permanente, el cual consiste en, esos son aspectos jurídicos relevantes. O le puede decir, esta Corte ha entendido que el principio de igualdad consiste en o le va a decir, esta Corte ha entendido que el derecho a la vida es esto y esto y esto. O bien le puede decir la Corte, entendiéndose el femicidio tal y tal. Esos son los aspectos jurídicos relevantes que yo quisiera que ustedes lo hicieran ver en la segunda parte. ¿Ya? Muchas gracias, licenciado. Muy bien. Bueno. Licenciado, perdone. ¿Sí? Fíjese que seguro no estuve en esa clase. ¿Será que podía hacerme favor de repetirme el nombre del libro que habría que leer hasta la página 133 para la evaluación que usted reiteraba? Mire, compañerito, fíjese que esto y se lo dimos casi de los primeros días. Y es un libro que yo se los mandé por ¿cómo se llama? Oye, ¿cómo WhatsApp, se llama? licenciado. ¿Cómo? Por WhatsApp. Por WhatsApp. Sí, no sé por dónde ustedes ya lo tienen. Entonces, háganme un favor, compañerito, comuníquese con un compañero de ustedes y él se lo va a mandar. Gracias, licenciado, muy fino, perdone. Es totalmente regalado, o sea, no se está cobrando nada. Muy bien. Bueno, pues, vamos con Catherine Figueroa. El grupo de Catherine Figueroa. Disculpe, licenciado. Compañero, si su coordinadora no está presente, alguno de los que estén con ella, por
por favor, podría apuntar el nombre de lo que el licenciado vaya a dictarles, por favor. Así es, doña Claudita, así es. Muy bien. Este es un bonito caso. Es caso Blake. B-L-A-K-E. Caso Blake. B-L-A-K-E. Es el número 1. Es para Catherine Figueroa. Gracias, licenciado. Para esos casos Blake versus Guatemala. Ahorita vamos a hacer solo versus Guatemala. ¿Saben qué? Bueno, no sé si pueden ubicar la página 198, están todos los casos estos. Entonces, en la página 198 dice caso Blake. Ese es el de Catherine Figueroa. El de María Fernanda Santizo Godínez es el caso Panel Blanca. Ese es el caso Panel Blanca. María Fernanda Santizo Godínez. Está bien, licenciado. El tercero, lindísimo. Le tocó a Diana Valesca Ochoa Díaz. Estas sentencias, y es muy famosa, es muy citada concurrentemente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El caso de Niños de la Calle versus Guatemala. Diana Valesca Ochoa Díaz. Caso Niños de la Calle versus Guatemala. Número 4, le tocó a Ashley Nicole Reynoso Villagrán. Este es famoso también. Caso Bamaca Velázquez versus Guatemala. Caso Bamaca Velázquez versus Guatemala. Al grupo de Catherine Alejandra Cortave Ruano, Cortave, no sé. Catherine Alejandra Cortave Ruano. Le tocó ni más ni menos que el caso Mirna Mac Chan. Este es caso súper citado y famosísimo, pero caso Mirna Mac. Mirna Mac, sí. Muy bien. Todos estos son versus Guatemala, ¿verdad? Porque todas son unas sentencias contra el Estado de Guatemala. Después el número 6, que es Daniela Noemí Leonardo Fuentes. A ella le tocó caso Maritza Urrutia, también es famoso, versus Guatemala. Daniela Noemí Leonardo Fuentes, caso Maritza Urrutia. El número 7, que es Chelsea Alejandra Ramírez Contreras. Este también es famoso, es del caso, son casos famosísimos, ese va a estar bonito. Se llama caso Masacre Plan de Sánchez versus Guatemala. Masacre Plan de Sánchez versus Guatemala. Chelsea Alexandra Ramírez Contreras. De ahí el caso número 8 lo tenemos, el de Molina Teisen. Molina, después T-H-E-I-S-S-E-N. Caso Molina, T-H-E-I-S-S-E-N. Ese les tocó al grupo de Andrea Mulul Hernández. Gracias, Lic. El número 9, Mónica Oliva Sujul. Le va a encantar. El del caso Carpio Nicol. Porque el caso Carpio Nicol llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos también, versus Guatemala. Johanna Oliva Sujul, caso Carpio Nicol. Gracias, licenciado. Ok, excelente. Número 10, Kenny Patricia Juan Palacios. Ay, Dios, qué caso más bonito. Kenny Patricia Juan Palacios, el caso... Sí, licenciado. Caso Fermín Ramírez. El de Astrid Díaz. Ay, el otro caso también bonito. Es
el de caso Raxcacó Reyes, R-A-X-C-A-C-O Reyes, caso Raxcacó Reyes. Le tocó a Astrid Díaz. Gracias, licenciado. Número 12. Caso Tiu Tojín. Caso Tiu Tojín. Le tocó a Kevin Aguilar Mendoza. Kevin Aguilar Mendoza. Gracias, licenciado. Número 13. Este es famoso también. Caso el masacre de las dos R's. Masacre de las dos R's le tocó a Brian Leonel Gutiérrez Chacón. Masacre de las dos R's. Recuerden que esos son contra Guatemala. Todos. Gracias, licenciado. Muy bien, Brian Gutiérrez, ¿verdad? El número 14, caso Chitay Nech. Chitay Nech. Este le tocó a Adriana Hernández Sandoval. Caso Chitay Nech. De acuerdo, Lick, gracias. Gracias. El número 15, masacres de Río Negro versus Guatemala. A él le tocó a Diego Varales. Diego Varales es el caso masacres del Río Negro. Número 16. Muy bien. Número 16. Caso García y familiares. Deidania Tánchez. Deidania Tánchez. Le tocó García y familiares. Ahí creo que es donde está la diputada, ¿cómo se llama? Ninel Montenegro, creo. Es interesante el caso también. Gracias. Sánchez le tocó a García y familiares. Número 17. A Marlon Sical López. Marlon Sical López le tocó el caso Gudiel Álvarez, el caso del Diario Militar. En otras palabras, caso Gudiel Álvarez, Diario Militar versus Guatemala. Gudiel Álvarez, Diario Militar, le correspondió a Marlon Sical López. Bien. Número 18. Luisa Ramírez. Luisa Ramírez le tocó caso Belis Franco y otros. Caso Belis Franco y otros versus Guatemala a Luisa Ramírez. 19. Gracias, Lick. A usted, gracias. Caso Defensor de Derechos Humanos. Le tocó a Frida Sofía Hernández. Frida Sofía. No, perdón. A Karen Aguilar Contreras le tocó Belis Franco, ¿verdad? ¿Compañeros? No, licenciado. Es el otro que estaba diciendo, defensor de derechos humanos. No, perdón. Soy el grupo 19. No, entonces me equivoqué, perdón. Voy a revisar. Aquí me confundí. Estuardo Sical, ¿qué fue lo que le tocó? Perdone. A Estuardo Sical, ¿qué fue lo que le tocó? ¿Estar aquí, don Estuardo Sical? Va. Deidania Tánchez, ¿qué fue lo que le tocó? García y familiares. Así es, muy bien. Ahora, a Estuardo Sical López, ¿está por ahí Estuardo Sical? ¿O alguno de los integrantes que habla el licenciado? Por favor, compañeros. Va. Entonces, Estuardo Sical es el caso Gudiel Álvarez, Diario Militar. Ese es Estuardo Sical. Gudiel Álvarez, Diario Militar. Ahora, el grupo de Luisa Ramírez, quizás aquí está la equivocación. El grupo de Luisa Ramírez le tocó el caso Belis Franco y otros. ¿Estamos de acuerdo?
Luisa. Sí, licenciado. Ahí está, ahí estamos bien. Aquí estaba la equivocación. Karen Esperanza Aguilar Contreras, ¿está por ahí? Sí, licenciado, presente. Ok. Entonces, a usted le tocó el caso defensor de los derechos humanos. Sí, gracias, licenciado. Sí, ¿verdad? Ok. Ahora, Frida Sofía Hernández Montes de Oca le tocó caso Velázquez Pais y otros. Gracias, licenciado. Velázquez Pais y otros. Muy bien. Ahora, Andrea Sofía del Cid Aroche. Andrea Sofía del Cid Aroche le tocó caso Chinchilla Sandoval versus Guatemala. Gracias, licenciado. Ahora, Gabriela Alejandra Álvarez Varías. Gabriela Alejandra Álvarez Varías le tocó Maldonado Ordóñez versus Guatemala. Maldonado Ordóñez versus Guatemala. Gracias, licenciado. Disculpe. ¿Sí? Creo que a mi compañero Marlon le había tocado el caso de Gudiel, el militar, si no estoy mal. Solo que mi coordinador creo que no está conectado Sí, al internet. exacto. Él, Marlon le tocó Marlon. el caso Gudiel. Álvarez, sí, así es. Sí. Así es. Disculpe. No se preocupe. Ahora a Mary Carmen González. Mary Carmen González le tocó miembros de la aldea Chichupac y comunidades vecinas del municipio de Rabinal. Repito, a Mary Carmen es un de las últimas. Mary Carmen le tocó caso miembros de la aldea Chichupac y comunidades vecinas del municipio de Rabinal. Repito, caso miembros de la aldea Chichupac y comunidades vecinas del municipio de Rabinal. Ella le tocó Mary Carmen González. Bien, ahora viene lo bonito. Vamos a ver el resto. Vamos a ver el resto. Melqui Antonio Zacarías. A él le tocó la sentencia Atala Rifo versus Chile. Melqui Antonio Zacarías Monterroso, Atala Rifo versus Chile. ¿Estamos de acuerdo? Aquí ya cambian los países. Hasta 23 tenemos de Guatemala. 24 en adelante ya son otros países. Entonces, Melqui Antonio Zacarías Monterroso, la sentencia de Atala Rifo versus Chile. Gracias, licenciado. 25. Catherine Rosemary Canel García. A ellos les tocó la sentencia de Fornerón versus Argentina. Catherine Rosemary Canel García. Caso Fornerón versus Argentina. Rosario Elizabeth Girón González. Esta es la que me gusta a mí. Es inseminación artificial versus Costa Rica. Rosario Elizabeth Girón González, inseminación artificial versus Costa Rica. 27. Caso González versus México. Caso González versus México. A Yancy Melissa Reyes, González versus México. A Yancy Melissa Reyes. Número 28. Esther Noemí Sierra Muralles
A ellos les tocó Rosendo Cantú versus México. Rosendo Cantú versus México. Rosendo Cantú versus México a Esther Noemí Sierra Muralles. 29. Stephanie Cruz Montúfar. Le tocó Herrera Ulúa versus Costa Rica. Gracias, Nick. Ok. A Mariela Pinillos Cuyún. Mariela Pinillos Cuyún le tocó Escher. Es E-S-C-H-E-R. E-S-C-H-E-R y otros versus Brasil. De acuerdo, licenciado. Muy bien. Y después tenemos a Linoca Loarca López. Él hace una sentenciota la que les tocó a ellos. Sentenciota. Es la última tentación de Cristo versus Chile. Esa es buenísima. Gracias, Lee. Esta es buenísima, buenísima. De ahí tenemos a Brandon Abularach Choi. A ellos les tocó 5 pensionistas versus Chile. Gracias, Lick. Y por último, a Alexander Rodríguez Marroquín. Alexander Rodríguez Marroquín. A ellos les tocó, esta es buena también, es Comunidad Mayagna. M-A-Y-A-G-N-A. Mayagna versus Nicaragua. Mayagna versus Nicaragua. Y ustedes no se preocupen, que ustedes dirán, ¿qué voy a ver yo con otro derecho internacional? No. Va a ver que lo que más se enfoca la Corte Interamericana de Derechos Humanos es en los derechos humanos que están contemplados en el Pacto San José. Ahí no pasa nada. Pero es interesante conocer el caso, el resumen del caso, qué argumentos jurídicos tienen importantes nosotros podamos sacar de la sentencia y al final decir, miren, y el caso concluyó de tal y tal forma. Entonces nos ilustran de que existe un caso de tal naturaleza, interesante los hechos que pueden suceder, aspectos jurídicos relevantes y en qué concluyó el caso. Esto es como una especie de exposición para cultura general de todos nosotros. No sé si tienen otro comentario, otra duda, compañeros, perdonen. Yo con la licenciada. Licenciado. ¿Sí? Oh, perdón. No sé si va a hablar el compañero. Sí, nomás le quería preguntar con respecto al trabajo, ¿es solamente la exposición o también hay que pasarle lo que copia de las hojas escritas? Sí, mire, solo la exposición, es solo la exposición. Como ustedes los ponen bonito, le ponen diapositivas y todo el asunto, suficiente con el nombre de los integrantes, porque eso es lo que vale el segundo parcial, es su exposición. Pero ojo, la exposición lleva consigo la obtención de la sentencia, lectura a la sentencia y hacer en las 3 partes que yo les menciono. Porque, les advierto, las sentencias no son chiquitas, las sentencias hay sentencias de 150, de 200, 300 páginas. O sea, las sentencias de la Corte, por eso es interesante que ustedes ahorita se van a inmiscuir ya en sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
ustedes van a tener una sentencia, pero ojo, durante la exposición van a haber otras sentencias interesantes, que unas se van a parecer a las de ustedes y otras no. Sí, doña Kenny. Buenas tardes, Lick. ¿Qué tiempo aproximado es para la exposición del grupo? Uy, mire, yo esperaría unos 10, 15 minutos. Ah, muy bien, gracias. Sí. Bueno, jovenazos, nos miraremos entonces en el examen, que el examen es el de hoy en 8. Ya quedamos hasta donde viene la página 117, por favor. En los exámenes, ustedes ya saben cómo es, pues es de seleccionar, pues, porque no hay alternativas aquí ahora. Y nos miraríamos después que pasen los exámenes, creo que empezamos 30 nuevamente, las clases normales. Bueno, jovenazos, pasen ustedes. Licenciado, disculpe, yo tenía una pregunta. ¿Sí? Fíjese que yo no oí el nombre de mi coordinador, se llama Orlando. Orlando. Sí. Pues tampoco me suena a mí porque no está, Félix. ¿Sí lo dijo, Lick? No me suena, Félix. Buenas tardes, licenciado. Soy yo, Orlando Nájera, pero sí, yo no lo escuché. Es que no está. Buenas tardes, licenciado. Sí, yo también estoy con él y no lo escuché. Es que no está. Porque no me lo pusieron, a mí me pusieron solo 33 grupos. Habían hablado de solo 30, pero me pusieron 33. Licenciado, disculpe, yo fui la que le compartió el listado y yo confirmé varias veces, envié el listado que tiene usted para que ningún coordinador quedara fuera y pues ninguno. Yo dije que había como 33 o 32 y ninguno más me envió sus datos, así que no sabría qué pasó por ahí. Bueno, entonces, ¿quién es Orlando? Como preguntan ahí. Sí, licenciado, Orlando Nájera, soy yo. ¿Cuántos tienen ustedes en su grupo? Somos, si no estoy mal, 5, sí, pues, 5, sí. Bueno, está bien. Pues entonces tengan ustedes una última que es Zambrano Vélez versus Ecuador. Zambrano Vélez versus Ecuador. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado, mi amor. Bueno, jovenazos, que tengan un excelente fin de semana y más que todo que les salga muy bien el examen, los exámenes que están sometidos ahorita y nos miraremos hasta el día lunes 30. Se cuidan un montón. Gracias, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Le bendiga. Feliz tarde, licenciado. Fin de semana. Igualmente. Fin de semana. Se cuidan.